Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar este jueves más sentados en un café con Jesús. Y bienvenidos. Marco. Hola, buenas noches. No, hombre, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Y hoy nos acompaña, ¿quién? Vamos a ver. César Gómez, bienvenido. Gloria a Dios. ¿De San Juan? No, hombre, aquí contentos de estar con ustedes, compartiendo la palabra siempre. Mira, ya tenía días de no venir, vea. Ya, que no me invitaban, hombre. Es que, mira, lo que estoy esperando es el verdadero cafecito. Hombre, sí, ya viene. Ya vienen estos cambios. Bueno, pero esta noche vamos a tener un tema. Vamos a hablar de Mello. De Mello. Este programa lo vamos a... Bien, vamos a hablar de Mello. Lo vamos a pasar para nuestro aniversario, te voy a decir. Quedaría bien. Sí. Bueno, de hecho, prepárense, vea. Ya pronto vamos a estar celebrando nuestro... Quinto aniversario Ya. Sí. No eran 4, son 5. 5. ¿En serio? Es decir, tenemos, voy a sacar la cuenta, cuántas ediciones ininterrumpidas. No, tenemos, ¿qué? 50 semanas tiene el año, ¿verdad? 52. 52 por 5. 250 programas. Gloria 240, 250 programas. Bueno, hay que verificar ese número. Hay que verificarlo. Pero bien, ahora creo que antes de comenzar con todo lo que vamos a hablar, vamos a entregarle este momento al Señor. Okay. Nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, mi Dios, mi Señor, hoy te quiero dar gracias. Gracias por este día. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de tener este espacio para poder hablar de ti. Mi Dios, para poder conocerte más. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Padre Santo, por todo aquello que tú desde ya estás pensando en decirnos a nosotros y también a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Padre Santo, yo te quiero pedir esta noche que vengas, que desciendas una vez más acá junto a nosotros, mi Dios, para que seas tú el que hable, para que seas tú, mi Dios, el que inspire palabras de bendición, para que vengas tú, mi Dios, a quitarnos ese velo que nos tapa los ojos y que no nos permite ver. Padre Santo, hoy queremos terminar después de este programa llenos de confianza en ti, sintiéndonos, mi Dios, protegidos, sintiéndonos, mi Señor, que tú estás ahí, que siempre has estado ahí y que siempre vas a estar ahí con nosotros. Padre Santo, te doy gracias por César, mi Dios, por su familia, mi Dios, por Marlene, que hoy no ha podido estar acá, pero que tú sabes, mi Dios, que también te sirve fielmente. Te doy gracias por Oscar, mi Dios, por su vida, y te doy gracias por mí, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en tu nombre quedamos reunidos. Amén y amén. 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 Bueno, y por cierto, ¿y Marlene qué le pasó? Ay, que se cayó un jocote por la casa. ¿Está jocote? Está jocote. Un saludo. Un saludo. Marlene, si hay jocotes, cortarlos y vamos a llegar. Sí, no estaba madurito, fíjate. Acaba de pasarle el impacto de la prédica todavía, no. ¿verdad? Sí, y esa próximamente, ¿verdad? Sí. La vamos a tener aquí. Quedó. Sí. Se imprimió. Gloria a Dios. No, excelente. Pero hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos pasa en cualquier momento. Bueno, a mí me ha pasado un montón de veces y es el miedo. ¿Qué es el miedo, César? Pues mira, la verdad es que es un tema bien complicado, pero también de actualidad, ¿verdad? O sea, a pesar de que nosotros podemos tener miedo antes de Cristo, pero también tenemos miedo en el Señor, ¿verdad? Viviendo una vida en victoria en el Señor, siempre pues es algo natural, ¿verdad? El miedo es una reacción a no caer en una amenaza, ¿verdad? Es evitar, bueno, el diccionario nos dice de que viene del vocablo timor, ¿verdad? Que de ahí viene la palabra timador.
que es una mentira, ¿verdad? Eso es, en realidad es algo que no es real. Ya vas conociendo tus raíces, ¿no? Porque el miedo tima también, o sea, es decir, dicen, bueno, las estadísticas dicen que un 90% de las cosas que tememos nunca llegan a suceder. No me van a cobrar. No, pero dicen que hay unas cosas seguras, dije, los impuestos y la muerte, ¿verdad? Eso sí va a llegar, ¿verdad? Pero en realidad es una sospecha, es algo que generalmente no es real, es una mentira, es una posibilidad, es una amenaza la que yo siento en mi corazón y que el ser humano en su pasión del ánimo trata de evitar, ¿verdad? Entonces, y eso lo sentimos en malas noticias, en situaciones que vemos que podrían pasar o en cosas que nos ponemos a pensar. Pero en realidad el miedo es un tema que nos está afectando a todos los días. Amén. Si eso está como lo que les compartí hace un rato, que me pasó en el bus. Uh-huh. Yo realmente es el miedo que tenés en tu diario vivir por las cosas que suceden, por las noticias que recibís, que si alguien que no conoces te habla, te asusta. Sí, claro. Porque sí, claro. ¿Y qué quiere conmigo? O sea, si yo no lo conozco. También tiene que ver con el contexto, ¿verdad? O sea, tú decías en el bus, ¿verdad? Me encuentro una persona que no conozco. Claro, pero ¿cuál es nuestro medio, verdad? O sea, en nuestro medio hay delincuencia, hay inseguridad, hay un montón de cosas que en realidad son latentes. Pero en realidad, ¿cómo se llama? Vemos también que pues gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado muchas de las cosas que salen en los diarios, ¿verdad? O sea, también tenemos que tener en cuenta eso, que a pesar de que vivimos en un ambiente, entre comillas, hostil, pero en realidad Dios protege a sus hijos, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Pero ¿será válido tener miedo aunque sea un miedo fundamentado? Por ejemplo, ahorita el caso de Marcos que dice, bueno, así como está la situación, corresponder a un llamado de una persona es peligroso y siento miedo. Correcto, y la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Con nuestras acciones. Pero el caso es que tener temor es algo natural, pues, ¿verdad? El problema es quedarse paralizado en nuestra vida ante un miedo que todavía no ha llegado, ante una situación que nos da temor pero que todavía no ha sucedido. Eso sí, no se vale, ¿verdad? Sino que lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de no pensar mucho en el miedo, sino que pensar más en Dios y en la confianza que tenemos que tener en Él, ¿verdad? Que eso es el antídoto para el miedo. ¿A qué generalmente podríamos estar teniendo miedo? Por ejemplo, una persona que no conoce de Cristo, pero que al final del día está temerosa. Bueno, fíjate que, mira, yo saqué para esta charla, me dediqué a ver unas estadísticas en todo el mundo, ¿verdad? De lo que le tenemos miedo, generalmente a la delincuencia, a ser despedidos, a no encontrar un trabajo, a no encontrar un esposo o una esposa. Miedo a la enfermedad, miedo a que a nuestros hijos les pase algo malo, miedo al futuro, a los problemas económicos, al fracaso, miedo al compromiso, ¿verdad? Por eso muchos no se casan, ¿verdad? ¿Cómo? No. Y es que el miedo es a entregar el corazón, ¿verdad? O sea, es a que lo dañen. ¿A qué más? Miedo a crecer, a madurar, ¿verdad? Miedo a ser juzgado, miedo a la muerte. O sea, muchos tenemos ese temor, ¿verdad? De qué pasa después, ¿verdad? No, mira, fíjate que y últimamente me puse a pensar en eso. Yo digo, ¿y qué va a pasar después? O sea, ¿en qué momento me voy? Y si llega la muerte. Y no solo para mí, sino para los seres que están, a los que amo y están a mi alrededor. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a reaccionar? Y tengo miedo a que me falten. Y ¿cómo lo evito? Es decir, primero, creo que es un miedo natural, ¿no? Es un miedo natural, pero de lo que hay que llenarse, yo creo que estamos llenos de miedo. O sea, del miedo lo entendemos perfectamente porque lo vivimos todos los días. Pero lo que tenemos que entender entonces es más
cómo Dios obra en nuestras vidas o las promesas de Dios que están escritas en su palabra, para poder también poner en balanza aquello negativo que siento, pues también meterle palabra de Dios y poder entender qué es lo que Dios dice y la verdad de Dios en mi corazón. Porque, por ejemplo, digamos en un caso de muerte, el que se muere se va con Dios y se va a un lugar mejor, ¿verdad? Amén. Y los que quedan protegidos por Dios. Entonces, al final, o sea, ¿a qué le tememos? Si vamos con Él y los que se quedan con Él. Entonces, pero nunca nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Sino que tenemos miedo que no sea así. Tenemos miedo que Él no se vaya con Dios. Tenemos miedo que Dios nos falte. Entonces, al final Dios siempre está con nosotros, pero entonces lo que tenemos que tratar de ver esta noche es cómo experimentar más a Dios que experimentar temor en nuestra vida. ¿Y será, César, que de alguna forma nuestro enemigo, Satanás, que Dios reprenda, está detrás de esos temores? Pues como gobernante del mundo, ¿tendrá él algún tipo de interés en que nosotros permanezcamos temerosos y de alguna forma negando la existencia de Dios? Amén. Y el temor en realidad, si viene del lado del enemigo, y eso es algo que yo creo que Satanás ocupa con mucha sutileza, pero también con mucha efectividad, ¿verdad? De que es un arma poderosa. El miedo para Satanás es un arma clave para atacarnos a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, y él tiene objetivos clave con el miedo. Lo primero que trata de hacer él es que yo me aleje de Dios. Si yo le temo a algo, si yo tengo miedo de dar un paso, lo primero que se me va es la confianza en Dios. Entonces voy a desconfiar, o sea, lo que él trata de meterme es que yo no puedo confiar en nadie, ni siquiera en Dios. Entonces él trata de alejarme de Dios. Trata también de hacerme pensar que Dios no me protege. Dios, cuando manda a su Hijo Jesucristo a morir por mí, es lo que me dé salvación en la cruz. Él derrama su sangre por mí, por César, ¿verdad? O sea, particularmente Él murió por mí, derramó su sangre por mí. Entonces, ¿qué significa derramar su sangre y salvarme? Significa que yo valgo, ¿verdad? Entonces, y si valgo para Él, ¿qué me hace el Señor en la cruz? Me hace hijo. Me hace hijo de Él. Él me compra con su sangre, me hace suyo. Y por lo tanto, si yo soy hijo de Dios, soy heredero de todas las promesas, de todos los bienes, de todas las bendiciones que Él tiene. Y obviamente Satanás, como quiere hacer sufrir a nuestro Dios, nos ataca de esa forma a nosotros, para que no podamos ver esa bendición. ¿Ves? Vaya. Y con el miedo lo que hace el enemigo es: mira, tú no significas nada para Dios. Dios no te protege, tú no estás cubierto. Él te dice que sí, pero no es así. Y entonces nos plantea unas situaciones aledañas tan terribles, ¿verdad? Que nosotros empezamos a vivir como lo que no somos. Somos hijos de Dios, pero se nos olvida. Y empezamos a vivir en base a probabilidades de lo que pueda pasar. Entonces, por fin es un timador el tipo. Correcto, es un mentiroso. También con el miedo él hace que yo me enoje con Dios. Y eso es algo bien, bien complicado. Yo en la charla ahora lo recordaba oyéndola de nuevo, de que en nuestra generación anterior, o sea, mis papás, mis abuelos, a ellos les enseñaron a no quejarse de Dios. O sea, un señor de esa generación le cuesta ponerse en pleito con Dios, ¿verdad? Y eso en mi generación no sucede. Nosotros nos resentimos con Dios, le ponemos queja y empezamos en aquel pleito. Y el Señor entiende esa parte humana de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta dejar ese miedo? ¿Cuánto cuesta de que yo me deje de enojar con Dios por aquello que temo? Ni siquiera está sucediendo, pero yo lo temo y me enojo por eso. Pero, vaya, ¿de dónde me viene el miedo? Es decir, ¿de dónde me nace? Si bien yo quisiera evitar temer algo que vaya a suceder, pero involuntariamente se viene a mí esa sensación de temer que algo ocurra. Pero en mi corazón, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que, mira, el temor, hay 3 razones por las cuales uno teme. Lo primero, o por las cuales uno se mete en esas grandes ansiedades, angustias, y que uno vive sin dormir incluso, ¿verdad?
Pero hay tres cosas. La primera es, hay oscuridad en mi corazón. La oscuridad no es que yo ande en cosas raras o que esté del otro lado, nada que ver, sino que la oscuridad es la falta de luz. La luz la da la palabra de Dios. Si nosotros leyéramos la palabra de Dios, leyéramos al mismo Jesucristo y leyéramos sus, ¿cómo se dice? Sus deseos para con nosotros, ¿verdad? Sus promesas, nosotros entonces entenderíamos que Él nos protege y está de nuestro lado. Entonces la falta de luz hace que yo tema. Entonces conozco más del mundo que de la palabra de Dios. Otra cosa es la ignorancia, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros entendemos y hacemos mucho más grandes las cosas de lo que son, ¿verdad? Y tememos por eso. Y por el otro lado es el contagio, ¿verdad? O sea, de repente yo te veo a ti que ahí hay una amenaza y solo con verte te creo, pues. Y empiezo yo también a sentirme... O sea, ya ni averiguas nada, sino que no, te dejas ir por lo que estás viendo. Correcto. Que el otro está reaccionando. Correcto. Por ejemplo, y eso es lo que vemos en la política o en los... ¿Cómo se llama? O en las situaciones económicas del país. O sea, alguien dice, miren, El Salvador va a quebrar. Ay... Y depende de quién lo diga y le creemos, pues, y empezamos a repetir eso, ¿verdad? Entonces también oscuridad, ignorancia y contagio, ¿verdad? Entonces esas son las tres características por las cuales nosotros, a pesar de que podemos en algún momento pues controlarlo, nos dejamos ir, ¿verdad? En el temor, ¿verdad? Entonces, pero si yo lo supiera, no tuviera miedo. ¿A qué le tenés miedo tú, César? ¿A mí? ¿Sí? Bueno, solo al tiempo. Vamos Alonso Sanabria, no tengo miedo, la alabanza, escuchémosla. Al regresar nos contestas. Está bueno. Gracias por seguir en sintonía de su programa Sentados en un Café con Jesús. Quedó al aire una pregunta. Una pregunta César. bien pero que no sea las cucas, que no sea a las arañas. O sí, no, o sea, mira, algo real, sí. algo real. Fíjate que en realidad con las cosas que yo te digo, no es el temor de ahorita, pero es lo que más quizás me ha costado, ¿verdad? Quizás yo he luchado mucho en el miedo a los problemas económicos. Cuando te hablo de problemas económicos, te digo de que mi vida depende en realidad de metas, ¿verdad? Yo estoy en un ambiente de ventas que se tiene que vender para poder ganar un poco más. Y muchas veces la amenaza de no llegar a la meta, de no, ¿cómo es que se llama? De no cumplir, de que siempre viene una duda en mi corazón o ha venido en el pasado a marcarme fuerte, ¿verdad? Al ver que las cosas como que no van a suceder, como que no van a llegar, ¿verdad? Pero al final, ahí es donde yo te digo, o sea, es decir, primero el saber identificar la falta de luz es importante, pues. Porque si yo empiezo a leer y yo lo que yo he leído de la palabra del Señor, me hace ver que el Señor siempre promete. Él te dice, bueno, con que tengas para comer y para vestirte, pues date por satisfecho. Y a veces hasta eso nos preocupa, ¿verdad? Sí, no, porque yo no quiero solo para vestirme, ni solo para comer. Si yo quiero ir aquí, allá, quiero comer, pero comer bien. Y me quiero ir de viaje, y me quiero vestir, y me quiero vestir de esta manera, me quiero vestir, ¿ya? Y nos da miedo eso, porque no nos basta a veces las promesas de Dios. La promesa de Dios también, por el otro lado, dice de que Él nos va a dar una vida en abundancia. Amén. Y muchas veces dice también que todo lo que nosotros perdemos por causa de Él, Él lo da al 1000 por 1, ¿verdad? Él termina, también tiene una promesa de bendición, inherente en toda la bendición espiritual, también la material, ¿verdad? Pero el punto es que para llegar a esas promesas tiene que haber un punto de quiebre en donde yo me rinda delante de Él, ¿verdad? Y eso es muchas veces lo que no queremos hacer porque le tenemos miedo. Tenemos temor de que Él, nunca me va a dar mi prosperidad, nunca me va a dar esto, nunca me va a dar lo otro. Entonces tenemos miedo de dejarnos ir con Él. Yo creo que uno de los miedos más grandes es enfrentarse a la verdadera realidad. Fíjate que un día de eso escuchaba en otro programa de radio que alguien decía, no, muchas veces nosotros no vamos al médico porque nos da miedo conocer el diagnóstico. Uh-huh. Pero, es decir, ¿por qué nos da miedo este tipo de cosas si es conociendo el diagnóstico que lo podemos curar? ¿Ya?
Entonces, nos metemos en una de miedos que ni siquiera estamos viviendo, pero tampoco queremos saberlo. Y así puede ocurrir, por ejemplo, a mí me pasa igual, yo vivo de las ventas. De repente, no hay nada. Correcto. Y me da miedo saber que va a terminar el día sin nada. Fíjate que yo te voy a contar un testimonio. Fíjate que él hace como hará unos 12 años, nosotros de ciertos productos que vendemos, nos habían comprado una buena cantidad, ¿verdad? Y esa buena cantidad había que entregarla a condición de que firmáramos un compromiso de compra. Nosotros lo teníamos que traer del exterior y venderlo, ¿verdad? Pero a la hora que yo ya lo tenía en el país y lo íbamos a entregar, entonces me dijeron, ya no se lo voy a recibir porque ya lo compramos por otro lado. Y el compromiso de venta, de compra, perdón, entonces me dijo, mire, eso ahí vea usted qué hace con él. Proceda si quiere porque va a perder. Entonces, y ahí me ves tú con un montón de cosas que ni siquiera tenía cliente para eso. Ni necesitaba. ¿Y la primera reacción? Mira, el miedo llegó a tal grado, o sea, yo me sentí fatal, o sea, yo me sentí fracasado, hundido, deprimido, entonces colérico, ¿me entendés? O sea, con la situación le echaba la culpa a Dios, etcétera. Y te digo de que, ¿cómo se llama? Fue un desierto que me hizo madurar mi relación con el Señor, porque en un momento tú sentís que tú podés dominar a Dios, que tú sos el que está dirigiendo la orquesta, que solo con ponerle buena carita al Señor, el Señor no va a dejar de hacer una obra en ti. Pero Dios, todo lo que, mira, empezó a sacar orgullo, soberbia, vanidad de mi corazón, pues, a través de esto. Y fíjate que, porque antes de esto, me imagino, fue la venta del año. Y lo que yo había logrado, y que, gloria a Dios, ya vamos para arriba y no sé qué. Entonces, pero reventamos todo. Y yo. fíjate que el punto es que, aunque fíjate que yo no me sentía que era yo, ¿me entiendes? Sino que sentía pero quizás dentro de mí sí había mucho que trabajar. Entonces, bueno, pero lo que te quiero decir es de que, mira, a mí se me cayó el pelo. O sea, tenía aquí como que era Chuchito con bigote, ¿verdad? Tenía una parte blanca que no tenía pelo acá. Entonces me decían, ¿qué te pasa? ¿Vea? Entonces, no, es que, la calvicie. Sí, alopecia. Pero no, o sea, era el estrés, mi hermano. Era el estrés. Era que ya no me aguantaba, yo no sabía qué hacer, me sentía que no había respuesta, pues. Entonces, la solución a eso fue, para dejar de tener miedo, es aceptar mi situación. Entonces ahí tenías tú, bueno, yo no quería pasar por eso, o sea, yo había diseñado todo tan bien para no estar en esa situación y ahí estaba, ¿verdad? Entonces me tocó ponerme en paz con Dios, pedirle perdón, ¿verdad? Y pedirle su instrucción, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, total de que, mira, me tardé 2 años en vender evacuar ese producto. Evacuarlo, obviamente había que pagar al banco, había que hacer un montón de cosas. Entonces no fue fácil la salida, pero me dejó una gran enseñanza. Fíjate que cuando yo a los 3 meses, yo pues ya estaba aceptando y toda la cosa, y ni modo, pues, o sea, un proceso de aceptación. Un proceso de aceptación, pero en un momento, ¿sabes qué Dios tan lindo? Llega una noticia en el diario que habla de esta empresa que me iba a comprar la cosa, que había incumplido a su vez con la gente a la que estaban construyéndole, y entonces el proyecto estuvo detenido y a toda la gente proveedora, así como yo, nunca le pagaron. Wow. Y ese día, mira, mi hermano, ese día yo te digo, o sea, vi la protección de Dios, pues. Entonces, ahí entendí. Y si eso no pasa, yo no aprendo a poner mi confianza en Dios. Entonces, desde ese día, cada negocio que yo hago, yo le digo al Señor, Señor, este es lo que yo pretendo hacer.
te lo pongo. Pero si no viene de ti, Señor, que ya no me pase lo del contenedor aquel, ¿verdad? O sea, llévatelo, Señor, ¿verdad? Ni lo quiero, no hagamos negocio. Mira, dame una señal de que esto no viene de ti, deshacerlo. Y ha sucedido así, es decir... Ha sucedido así, ¿verdad? Muchas veces esa ha sido mi oración, cuando es una oración para negocios. Claro. O sea, si querés que te vaya bien, decirle, Señor, si no viene de ti, quítamelo. Y Dios te lo quita. Entonces, ¿por qué? Porque estás dispuesto a perder algo con tal de que Él haga su voluntad en ti. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios lo que te va dando es lo que te conviene, lo mejor. Y Dios sabe dar cosas buenas. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. César, yo me imagino de que muchas personas, seguramente que nos escuchan o inclusive que nos están viendo, podrían estarse pensando en sí de que ellos no tienen miedo. ¿Será de alguna forma que a veces tenemos miedo sin siquiera saberlo, pero que hay algún tipo de característica con la que yo me puedo identificar para saber que estoy pasando a través de una etapa de temor en mi vida? Sí, fíjate que, mira, bueno, lo que uno puede identificar son los frutos, ¿verdad? El Espíritu Santo en Gálatas 5:22 nos dice que el Espíritu Santo que habita en nosotros genera frutos en nosotros de amor, alegría, paz. Si no tengo amor, sino que soy una persona que anda amargado. Si no tengo alegría, sino que siempre ando triste, siempre ando deprimido, siempre ando llorando, siempre ando quejándome. Si no hay paz, sino que al contrario hay ansiedad, hay miedo, Entonces, son señales claras, pues, de que no es el fruto del Espíritu Santo, sino que es el fruto de la carne, pues, lo que yo ando experimentando. Y eso me puede dar un índice si yo tengo temor en mi vida, ¿verdad? Y el temor en realidad al final es una falta de confianza en Dios. Es no conocer a Dios, ¿verdad? Y fíjate que en la cita que ocupamos en Primera de Juan, San Juan le dice a sus hijitos, porque la carta se le escribe a seres muy queridos de él, y le dice, es Primera de Juan 4:16, dice: así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza. Porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor, dice San Juan, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Palabra de Dios. Pero te alabamos, Señor, pero esto ocurre en todas las áreas de mi vida, porque de repente me he cuestionado... tengo el miedo a que me quiten la casa. ¿Cómo el amor de Dios me va a echar fuera ese miedo? Lo que pasa es que nosotros tenemos una ventaja como hijos de Dios. O sea, como cristianos, como católicos, creyentes. ¿Por qué? Porque no estamos solos, sino que tenemos un Dios, un papá que nos respalda. Amén. ¿Verdad? Pero si tú no conoces ese papá, entonces ahí está el papá, pero tú te sentís solo. Entonces, ¿qué significa? El Señor nos ha dado muestras inequívocas de su amor, muriendo en la cruz por nosotros, derramando su sangre por nosotros, comprándonos, ¿verdad? Entonces, dice San Juan de que el amor no consiste, más adelante dice que el amor no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que consiste en que Él nos amó primero. Entonces, ¿qué significa? De que sin merecerlo, Él nos ha escogido, y por eso estamos nosotros tres aquí. Porque te amó a ti, me amó a mí, ¿verdad? No nos conocíamos, ahora nos conocemos en Cristo. Y yo sé que Dios te ama porque te tiene aquí. Estamos en la misma sintonía. Solo por eso lo puedo ver. Entonces el punto es, ¿de qué se trata? De que cómo vamos a ocupar el amor. El amor es aceptar el amor de Dios. Aceptar que Él me cuida. Aceptar que Él tiene una voluntad perfecta en mi vida. Aceptar que Él me ama. Aceptar que Él me acepta. Aceptar que Él cree en mí. Entonces, esas son las cosas. Bueno, a veces uno no quiere emprender un negocio, o le da miedo ir a trabajar o a pedir trabajo porque uno no cree en sí mismo. Entonces, ¿cómo el amor perfecto va a echar fuera ese miedo de a qué tengo miedo? A no dar el ancho, a que me digan que no, a hacer el ridículo. Pero entonces, ¿cómo me quito ese miedo? Bueno, sabiendo de que Cristo cree en mí, ¿por qué derrama su sangre en la cruz? Amén.
Entonces, si tú te pones a pensar, tenés todo para ir a traer ese trabajo, porque Dios te lo va a dar. Pero si uno no cree en el amor de Dios, si uno no lo acepta, Señor, yo acepto esa sangre derramada, yo acepto que tú así me querés. Muchas veces nosotros nos criticamos también los defectos. A veces no en todo somos buenos, en algo somos chuecos, pero Dios así nos hizo y así nos amó. Así nos ama, somos perfectos a sus ojos, somos lindos y no necesitamos más. Véame bien. Usted Somos lindos. Usted que nos está viendo, escuche. Para Dios. Mira, cuando tenés miedo, tú andas alerta, con deseo de huir, de pelear, con instinto de conservación, veas, con ansiedad. Bueno, dice que también te dan ganas de comer, o sea que, vea, hay muchos miedosos, ¿va? Estaba en ayuno últimamente. También las cosas se ven más grandes, ¿verdad? O sea, y eso es el miedo, fíjate que hace que el enemigo crezca, o sea, que la amenaza crezca, pero Dios se hace pequeño. En nuestras vidas, en nuestros corazones, no es que Dios sea pequeño, ¿verdad? Sino que nosotros no alcanzamos a ver la dimensión de la grandeza de Dios. También el rostro cambia, las pupilas se dilatan, perdemos el control. O sea, la gente que tiene temor de subirse en un avión es porque ven en el control de alguien más. Eso no lo pueden controlar. En la casa sí pueden mandar. Sí. En el trabajo, en la familia. Pero ahí arriba no. O cuando conducís. O sea, cuando estás acostumbrado siempre a manejar y vas de copiloto. Y el otro va frenando. Vení, frena, viene el otro. Porque estamos acostumbrados siempre a tener el control. Así y es. tenemos miedo de que el otro nos vaya. ¿Y de qué se trata? ¿Y de qué se trata la vida en Cristo? Es de dejarle el control a Él. Entonces, ¿verdad? Y las incoherencias es que también a veces, o sea, es decir, tememos por cosas que en realidad no son amenazas, pues, ¿verdad? O sea, a veces tal vez tenemos el hombre o la mujer de nuestra vida enfrente y no es una amenaza. Y no es una amenaza. Pero no vamos a ese paso, ¿verdad? Aunque parezca. Como Dios. Como fluye. Sí. Un saludo a todos los que nos escuchan. A ella. A usted que sabe que le estamos... A usted que sabe que le tengo miedo. Bueno, eso solo viene de Dios, ¿verdad? No lo dijiste vos. Yo solo hablé. Porque creí. Porque creí. Tengo miedo, ¿qué hago? Pues, es decir, ¿Cómo hacemos para sí, dejar de porque tener miedo? vivo rodeado de temores o muchas veces he tenido esos síntomas de una persona miedosa, ¿verdad? Sí, porque seguramente ya las personas, César, con todo lo que hemos hablado, han logrado identificar que en realidad están pasando por algún temor en su vida. Y de seguro lo que quieren es saber cómo salir. ¿Cómo salir? La primera recomendación es que conozcan más de Dios. Y se conoce más de Dios leyendo la palabra. Agarrar la virtud de poder leer la palabra un pedacito cada día en orden, no dejarlo de hacer en todo el año, hace que Dios ocupe la palabra para hablarme a mi corazón en lo que yo voy a vivir en el día, ¿verdad? Él ahí te va a decir lo que vas a vivir, o sea, o ahí te va a dar la respuesta a lo que te vas a enfrentar y cómo hacerlo. Y si uno la lee, también ponerla en práctica. Significa de que si ahí me dice el Señor de que pues los pajaritos comen sin necesidad de plantar. Entonces yo también tener la confianza pues de que Él así me cuida también mucho más que los pajaritos. Yo valgo más que los pajaritos. Amén. Entonces creerlo y salir a la calle, salir a mis problemas con lo que Él me ha dicho en la palabra, pues vale la pena experimentar cómo el Señor hace vida en nosotros una bendición así. Entonces, quizás lo primero también que tenemos que hacer es cambiar la actitud. Muchas veces nosotros estamos encerrados en nosotros mismos, quejándonos, teniendo frustraciones. Hay que cambiar la actitud. O sea, a veces le tenemos miedo a las cosas y el miedo nos paraliza, nos quieren dar ánimo, ¿verdad? Nos quieren empujar y nos quieren enseñar a no tener miedo, pero tiene que ser una decisión propia. Aquí mi hermano, mi esposa no puede ayudarme a no tener miedo, sino que yo tengo que cambiar la actitud también, ¿verdad? Tal vez
al inicio me va a costar porque sigo sintiendo aquellos efectos de lo que tanto me da temor, pero por lo menos cambiar la actitud de estar abierto a tener un poco más de fe. Fíjense que en la charla lo digo con aquel pasaje de Jairo, del jefe de la sinagoga. Su hija muere, se van en un largo trayecto, él agonizando se va a traer a Cristo y le pide de que vaya a poner su mano. Cuando llega ya murió. Entonces, y encuentra una ¿cuál es la actitud? Sí, ¿Te suena? y el caso es qué actitud pones tú cuando ya las cosas parece que ya no vas, bueno, el matrimonio acabó, la casa te la van a quitar, ¿cómo se llama? Definitivamente es cáncer lo que tienes, ¿verdad? O sea, ¿qué actitud pones cuando algo ya parece fallecer, ¿verdad? Entonces, fíjense que Cristo se acerca donde Él y le dice, únicamente ten fe, únicamente cree, no tengas miedo, ¿verdad? Entonces, eso me llama la atención, o sea, porque el Señor te anima a creer, a cambiar la actitud. Ya te dijeron lo que pasó, murió, ¿verdad? Entonces, cambia la actitud. Ten fe, solo un poquito más. Entonces, y ese poquito más, el hombre iba a entrar a ver a su hija muerta. Y de hecho se acercan y ¿cómo es que se llama? Y el Señor la resucita. Entonces, queremos ver nosotros resucitar los problemas que tenemos. Entonces, que Dios los convierta en algo positivo para nosotros. Es cambiando la actitud, ¿verdad? Ese es un primer paso. Quizá un reflejo de esa mala actitud es la queja, ¿verdad? Y para medirme cómo está mi actitud en relación al miedo, o cómo lo estoy enfrentando, cómo me estoy confrontando con él. Y seguramente una actitud positiva es la indicada. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Por qué tengo miedo? Jairé. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios. Ya nos decía César, recapitulando, conocer la palabra de Dios me saca del miedo. Cambiar de actitud me convierte en otra persona que no sea una persona miedosa. César, ¿y será que el miedo tendrá que ver con las heridas de mi pasado, con mi infancia, con mi... El miedo obviamente tiene que ver con la manera en que me criaron, con los valores que si en la familia pues hubo algún temor, algo que me sembraron en el corazón. Es válido, pues todos tenemos eso, ¿verdad? Pero el caso es que todos, viniendo de diferentes familias, diferentes maneras de pensar, llegamos a un mismo Dios. Y Dios, dice la palabra de Dios, que no cambia, ¿verdad? Y no es hombre para ser mentiroso, y Él todas sus promesas las cumple. Amén. Entonces, al final, todos nos topamos con alguien que en realidad es certero y que es digno de toda confianza, pues. Sí. Al margen de cuál sea nuestro temor, de dónde tenga su raíz, lo importante, mi amigo que nos escucha, es que hay una salida, y esa salida es Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Otra actitud? ¿Otro cambio de actitud? Bien, dejar de, a veces, no sé si es un cambio de actitud o de comportamiento, el fijarse más en los signos externos, por ejemplo, ver las noticias. Lo que hace eso es incrementar nuestros miedos. Imagínate, yo estoy con miedo a perder mi trabajo y veo que la tasa de desempleo crece. Es correcto. Entonces, fíjate que yo me he determinado, bueno, la realidad nacional, ¿verdad? Es bien preocupante, pero la verdad yo te digo de que Dios me ha bendecido en medio de esas circunstancias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero ¿cómo se ha logrado hacer? O sea, yo quizás me he propuesto a ver qué tan cierto es lo que dice aquí, ¿verdad? O sea, que se haga vida en mi vida, o sea, es decir... A creerlo, o sea, porque aquí me dice el Señor, o sea, de que Él, mis enemigos, me van a dar de comer a mí, ¿verdad? Entonces, aquí lo dice en la palabra de Dios. Me voy a hacer ahora entiendo por qué me invitaste a cenar. Hay un montón de cosas interesantes que uno encuentra en la palabra de Dios y que puede hacer
uno aferrarse a esa palabra y vivirla en medio de la circunstancia que uno puede estar viviendo, ¿verdad? De repente uno se siente amenazado, se siente que alguien le va a quitar el negocio o algo, o puede hacerle algo, ¿verdad? Un daño personal. Pero aquí en la palabra de Dios hay promesas de protección, hay promesas de bendición, Amén. hay promesas de diferente índole que nosotros podemos hacer vida. Pero entonces, ¿por qué no estamos quizás en vez de los periódicos, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? O sea, leerlos, pero también experimentar la palabra de Dios. Sí, porque si solo nos llenamos de todo esto, a la larga vamos a colapsar. Un día de esos tuve una conversación con una persona y ella me decía, esta persona me decía ver de que él había leído la Biblia y fue claro y me dijo, fíjese que yo la leí, pero la leí como quien lee un libro más. Y la agarré de la primera página hasta la última y la verdad me dijo, con el tiempo he llegado a entender que no era así la cosa. Uh-huh. Entonces dice que empezó a él a escuchar mensajes, a escuchar alabanzas y todo, es decir, empezó realmente a acercarse más a Dios. Entonces dice de que todavía hoy con el tema de leer la Biblia, él tiene el temor obviamente de volverlo a tomar como en su momento lo hizo. Entonces el Señor me puso algo en el corazón para decirle en ese momento. Yo le dije, ¿sabe una cosa? La diferencia va a estar cuando usted agarre la Biblia y le diga, Señor, yo necesito escuchar tu voz. Amén. Y una oración sencilla, creo de que, y es valedera, si usted, amigo, de verdad está necesitando un consejo, recibir la sabiduría del Señor, tome la palabra de Dios, como dijo César, y antes de empezar a leer, dígale, Señor, yo creo que es tu palabra la que está acá y yo quiero escucharte. Necesito que me reveles lo que yo necesito saber. Y seguramente Dios va a hablar. Amén. Y le va a hablar y le va a decir justo lo que necesita. Fíjate que también otro consejo que le podemos dar es de que hay que incrementar la confianza en el Señor. Pero ¿cómo se incrementa? Sabiendo lo que Dios está haciendo en medio de esas circunstancias. Para los hijos de Dios, dice la palabra en Romanos de que nada de lo que nos sucede, todo lo que nos sucede para bien. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? De que hubo un momento en donde el Señor se acerca a los discípulos en medio del lago, caminando, ¿verdad? Entonces, pero cuando ellos lo vieron, dijeron, Dios mío, un fantasma, y se empezaron a abatir, ¿verdad? Entonces, pero cuando llega él, o sea, en ese momento le dice, no tenga miedo, soy yo, ¿verdad? Entonces, yo te digo, en el testimonio que yo les conté de esta experiencia, pareciera que no era Dios, ¿verdad? Pero era Dios. Entonces, muchas veces nosotros, cuando nos llega el terremoto a nuestras vidas, cuando la tempestad, pensamos que es lo peor lo que está sucediendo y es simplemente el Señor moviéndose al lado de nosotros. Y el terremoto, así como en algún momento Ernesto nos decía en alguna prédica, de que el terremoto hace que se caigan de ti todas las cosas que están flojas y que quede únicamente lo que está sólido. Gloria a Dios. Entonces, yo digo, yo eso lo recuerdo muy bien de Ernesto y lo he hecho mío y es lo que yo he vivido. Pues, o sea, en esa situación se fue un montón de cosas que yo tenía que había que botar, pues. Por ejemplo, la excesiva seguridad en uno mismo, pues. Es que está bien, o sea, mira, yo todavía tengo seguridad en mí mismo porque Dios me ama y cree en mí. Pero ya no es porque tú puedes. No es porque yo puedo, correcto. Está fundada a correcto. donde debe O sea, es diferente, Cristo, claro. ¿verdad? Es eso. Realmente, aparte de... Ok, recapitulando. La Biblia, cambiar de actitud y hacer crecer la confianza en Cristo. Amén. ¿Qué más? Bueno, lo que decía César, de repente en esos momentos comenzar... Es que yo sé que conforme yo me voy acercando a Dios, a su palabra, a buscar más de Él, o sea, el hecho de que nos esté viendo, que nos esté escuchando, está buscando, está tratando de incrementar su fe, porque de tanto escuchar, de tanto ver, de verdad que Dios empieza a obrar y nos va llenando de confianza. Y junto con la confianza nos va llenando de esperanza. Amén. Amén. No sé, ando orado hoy. Fui al Santísimo antes de venir. Pues mira, ¿cómo es que se llama? La manera de aumentar esa confianza en el Señor es orando, ¿verdad? O sea, leyendo su palabra,
estando cerca de los sacramentos, ¿verdad? O sea, la Eucaristía es pues el alimento por excelencia, pues, o sea, Amén. ¿verdad? Entonces, y eso también, el tener una cercanía, una relación más unido al Señor, va a hacer también que salga de mí un fruto bueno, ¿verdad? O sea, fíjate que también una de las... uno no puede esperar sacar a pura fuerza de uno todas estas soluciones. Por ejemplo, cambiar la actitud requiere un esfuerzo, pero también va acompañado de una cercanía con Dios para que se me haga cada día más fácil, ¿verdad? Amén. Y fíjate de que ahorita que mencionabas eso, yo le quisiera lanzar un reto a nuestros amigos que nos escuchan y nos miran. Ahora nos ven. Y ahora nos ven. Ahora no nos ven. No éramos tan feos como pensaba. No, pero sí les quiero lanzar un reto, porque muchos probablemente todavía no han tenido un encuentro con Cristo, muy probablemente estén apenas empezando a confiar en Dios, y muy probablemente puedan tener dudas con respecto a lo que el acercarse a los sacramentos y sobre todo a la Eucaristía puede hacer en bien en sus vidas. Amén. O sea, Amén. Usted podrá tener 1001 cuestionamientos al respecto, pero yo solo le pido de que lo intente. Amén. Que lo intente por un buen tiempo. Solo hágalo. Solo hágalo. O sea, no cuestione, solo eso. hágalo. Solo deje que Él actúe. Y después de un tiempo, yo le aseguro de que usted va a dar un testimonio de poder de lo que Él va a hacer. Amén. Porque ese consejo que nos acaba de compartir César va a marcar una diferencia total en la vida de quien decida acercarse a Jesús Eucaristía. Amén. Sí, Juan Pablo II, nuestro santo, decía, la Eucaristía es la mejor oración de sanación. Amén. Pruébelo. Y lo que pasa es que el problema es cuando empezamos a diseñar soluciones fáciles, ¿verdad? Y convenientes para nosotros. Es que lo que pasa Ese es es el lo que pasa es detalle. de que somos artistas que queremos una solución inmediata, algo práctico, algo que me Algo esté cómodo, diciendo, al algo que final me esté es diciendo, cómodo. tú hubieses querido que llegara alguien que te comprara toda la mercadería de un solo. Correcto. Y esa era tu Y darle solución la gloria. perfecta. No, ¿saben qué? Y no, y vendí aquí, no allá. sabes otra cosa, de que también yo me quedé pensando, bueno, y esto por qué se permitió, o sea, ¿por qué estando en los caminos del Señor me pasa esto? Y muchas veces yo conozco algunos corazones de hermanos que se preguntan esto, o sea, es decir, ¿por qué la adversidad en medio de todo esto? Y es Si yo soy fiel. y ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios nos ha comprado para ser sus hijos, pues, o sea, y el camino que Él nos lleva es de bendición, pero Dios tiene que transformar muchas cosas dentro de nosotros porque esa es la voluntad de Dios, o sea, entonces al final el tener más, tener menos, el tener esto, tener lo otro, para el Señor no es importante, Él nos lo puede dar, ¿verdad? Pero ¿qué es importante para Dios? Nuestra alma, nuestro corazón. O sea, eso es todo, ¿verdad? Él, todo lo demás pues es una añadidura, ¿verdad? Y nosotros al contrario, vemos que tal vez la añadidura la vemos en... No, o sea, lo de Dios es añadidura, pero lo más importante es muchas veces material. Lo material, sí. Por ejemplo, alguien que tenga un negocio, es decir, o una empresa, no la quiere perder, pues. Entonces, y muchas veces nos hemos visto gente aferrada a las empresas y llorando y terriblemente encadenado su corazón a eso y dejan a Dios de lado con tal de seguir manteniendo algo que que aquí va a quedar, pues, o sea, ¿verdad? Que a la larga Entonces, iba a quedar. correcto. Otra solución para el miedo es recordar quién soy, ¿verdad? Nosotros que somos redimidos por el Señor somos hijos de Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿y actúo como hijo de Dios? ¿Cómo actúa un hijo de Dios? ¿Cómo actúa un príncipe en su reinado, en su... o sea, yo te digo, él se pone las ropas de príncipe. Claro, para ¿verdad? empezar, Es decir, hace uso de todos los bienes de su padre. ¿Verdad? No tiene temor, él es acuerpado, él sabe que tiene guardias de seguridad por Cuando todos lados. sale con toda seguridad. Correcto.
¿verdad? Y tiene una autoestima, tiene una autoestima. porque sabe que es hijo del rey. Correcto. Otro tip que es muy bueno es los discípulos habían estado con Cristo en su vida pública, lo habían escuchado, habían tenido a la palabra de Dios con ellos. Sin embargo, ahí estaban en Pentecostés encerrados. ¿Ve? Con miedo. El Señor ya no miedo. estaba. Ahora les tocaba a ellos. Pero ahí estaban con miedo. ¿ve? Entonces, Y bastante miedo. ahora Válido también, porque... Y tenían, situación o sea, era difícil. habían visto los milagros del Señor, habían estado con Él, habían sido testigos, pero no podían salir, o sea, ahí había algo que les impedía. Y eso es lo que también al día de hoy nosotros no estamos ocupando, que es el recurso del Espíritu Santo. Clamar todos los días la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo. Ahora nos decían en la clase de Redil, el Espíritu Santo es una persona. No es solamente el poder de Dios actuante, es una persona. Clamar esa ayuda hace que entonces el miedo se vaya. ¿Por qué? Porque viene Él a guiarme y a apartar a todo donde esté el Espíritu Santo no puede estar el enemigo. César, de verdad que quisiéramos seguir en este programa, pero el tiempo... Ya se terminó. Con una oración yo te pido que le entreguemos los miedos a Dios, pero también la virtud de desecharlos. Amén. Para pedirle esa gracia al Señor. Ok. Bueno, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias porque esta noche hemos podido hablar de ti. Dice tu palabra de que el amor perfecto echa fuera el miedo. Señor, cuando yo te llevo a los lugares de mi corazón que necesitan luz, el enemigo tiene que retirarse. El enemigo no aguanta tu presencia. Él ya fue vencido en la cruz. No tiene poder ni autoridad porque somos hijos de Dios y hemos sido comprados con esa sangre de Jesús. Señor, tú nos has dejado de herencia a nuestra Madre María. Y nuestra Madre intercede cada día por nosotros. Y tiene un poder especial para ahuyentar al enemigo de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras situaciones. Con su intercesión ella logra maravillas. Y es nuestra aliada, pero también es madre, sobre todo. Que yo pueda también pedirle a ella su ayuda. También te quiero dar gracias porque nos has dejado tu Santo Espíritu, esa tercera persona de la Trinidad, ese amigo incondicional, ese paráclito, ese abogado que me defiende, que limpia el camino, que me dirige a los lugares de bendición. Que esta noche, Señor, yo pueda entender que soy tu hijo. Dame luz para saber comportarme como tal. Y sobre todo para que en los momentos en donde mi vida, mi alma, mi corazón se ven atacados, yo pueda estar confiado en ti. Yo pueda descansar, Señor, en tu presencia, sabiendo de que tú le das a tus hijos mientras ellos confían en ti, mientras ellos duermen en tus brazos. Todo, Señor, lo hemos pedido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 De verdad que podríamos pasar más tiempo en esto, ¿verdad? Y siempre va a ser una bendición. El miedo es un tema escabroso.
¿Seguís teniendo miedo? No, pues sí, todavía. Salí a la luz. Mira, y el chele que asustó a Marlene, ¿quién era? Ese era un participante ahí de la rueda. Bueno, gracias a usted que nos escucha. Fíjate que quería mandar un saludo a México, que siempre nos escuchan, por cierto. Un saludo a Monterrey. ¡Órale! ¡Órale, hermano! ¡Órale, mi hermano! Y, no, es que estaba buscando palabras que me habían mandado. Huerco. ¿Sabes qué es huerco? ¡Órale, huerco! No sé, niño. Es algo como un cipote. Ajá. Un huerco. Un huerco. Ajá. Y tienen muchas cosas. Un saludo hasta Monterrey, a todos los que nos escuchan, a Milton allá en los Estados Unidos. A Suiza. Al Chipi. Y gracias a usted siempre por su fidelidad de escuchar su programa Sentados en un café con Jesús.